Hola, bienvenido. Soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti, a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro Viernes de Salud. Y bueno, el día de hoy estoy excepcionalmente emocionada porque vamos a platicar sobre un tema muy interesante con el famosísimo Mario Guerra, que nos acompaña. Él es psicoterapeuta, es experto en pérdidas, obtuvo una certificación como coach ontológico empresarial por Newfield Consulting en España. Y bueno, él ha sido docente y conferencista en países como México, Argentina, España y Estados Unidos. Ha trabajado con muchísimas empresas de renombre, con gobiernos, es comunicador y bueno, tiene presencia en distintos medios que seguramente lo hemos escuchado y lo hemos visto en Radio Centro, en Radio Fórmula, en Imagen TV, solo para mencionar algunos, Mario, porque la verdad es que tienes un currículum increíble. Y bueno, es creador de 10 libros de hipnosis y relajación guiada, que pues eso nos encantaría a todos, que nos hipnotizaras y nos cambiaras de chip por un ratito. Y bueno, también es autor de los bestsellers Los claroscuros del amor, ay, 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 y Del otro lado del miedo. Qué temas tan interesantes. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre la resiliencia en tiempos de incertidumbre. Y les doy un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si hace un año, en diciembre de 2019, nos hubieran platicado que esta situación se iba a dar, que íbamos a vivir bajo las condiciones que estamos viviendo y que se iba a prolongar durante tanto tiempo? Pues yo creo que ahí nos hubieran dicho, pues aplicar el término de la resiliencia. Y bueno, bienvenido, Mario. Buenos días. Buenos días, Patty. Muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a The American Society por invitarme a estar con ustedes el día de hoy a conversar justamente de este tema que, bueno, ya cumplimos ayer, parece ser un año por acá
que tenemos esta pandemia oficialmente entre nosotros y que se dieron estas noticias alrededor de lo que estaba pasando y que efectivamente, como bien dice Patti, no nos podíamos haber imaginado qué es lo que iba a ocurrir en el siguiente año. Yo personalmente, cuando me dijeron que empezaba esto, juraba que iba a durar unos 2, 3 meses y que íbamos a volver a la normalidad. Sin embargo, me fui dando cuenta al paso del tiempo que no era así. Claro, porque pues no habíamos vivido una pandemia en nuestra generación y no teníamos mucha idea de lo que se trataba bien a bien si no somos expertos en el tema de epidemiológico y poder prever esto. Pero conversemos acerca de esto, la resiliencia en tiempos inciertos. Es dónde estamos, qué nos pasa con lo que nos está pasando y sobre todo qué podemos hacer como estrategias para poder sobrellevar lo que sea que falte, porque todavía algunos piensan que estamos ya al principio del fin de la pandemia, probablemente estemos al fin del principio de la pandemia. Entonces todavía falta que haya toda esta vacunación masiva en todos los países, etcétera, ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, vamos a comenzar. Por principio de cuentas, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en época de pandemia, ¿no? Nos tocó en esta época de nuestra vida que ocurriera esto. Las pandemias no son nuevas. Ya hemos tenido varias a lo largo de la historia y muy probablemente, según lo que se especula, también a lo largo de la prehistoria de la humanidad. Hemos tenido la viruela, la peste, la gripe española, el SIDA, y miren que cada una ha tenido sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, la viruela, la pandemia de viruela, pues fue una pandemia muy larga. Se especula que desde el siglo III antes de nuestra era y hasta 1977, que quedó oficialmente erradicada en el mundo la viruela, pues fue una pandemia muy, muy larga, con una mortalidad muy alta. Estamos hablando del 30% de las personas, y si bien no hay cifras porque fue muy larga, sí sabemos que en los últimos 100 años de existencia de la pandemia, es decir, más o menos de 1877 a 1977, se llevó a 500 millones de personas, nada más en los últimos 100 años. Una pandemia sumamente mortal, la de la viruela. Tenemos también la peste, ¿no? La más conocida de las pandemias, quizá por todos, la famosa peste negra, la peste bubónica, que tuvo 3 grandes brotes, particularmente en Europa. Y estos 3 grandes brotes, bueno, lo increíble de la peste es su alta tasa de mortalidad. 60%, es decir, 6 de cada 10 personas, 60 de cada 100 personas se morían. Era casi seguro que las personas se morían de la peste bubónica. Tan es así que ahí es donde vienen las imágenes de la muerte como se representa actualmente, ¿no? Como la calavera con la guadaña, porque decían, bueno, ¿cómo es posible que tantas personas mueran todos los días? Tiene que haber una explicación, y la explicación que se dieron en aquel entonces es que la muerte iba cabalgando en su caballo cadavérico, con una guadaña cortando el hilo de la vida de todas las personas. Hasta donde sabemos, en la suma de las 3 grandes pandemias hasta la tercera, última, en 1855, que todas duraron larguito, ¿no? Una 2, otra 4 y otra 7 años, hubo 265 millones de muertes en el mundo. Y, por ejemplo, en América, cuando llegó de Europa para América, mató al 90% de la población nativa, muy probablemente, 90% de la población de América que no tenían ningún tipo de contacto con ese bicho que provoca la peste, y evidentemente causó una gran mortalidad. Hemos estado también cerca de la gripe española, la más reciente, ¿no? Quizá nuestros abuelos nos hablaron de ella o no. 1918 más o menos surge esta mal llamada española, porque ni surgió allá, pero tuvo una mortalidad del 20% y se especula que se llevó a 50 millones de personas en este caso. Y la pandemia del VIH-Sida, bueno, empezó en el 81, sigue vigente hasta el presente, su mortalidad es del 1.4% y hasta la fecha más o menos han muerto 35 millones de personas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las pandemias no son nuevas para nosotros, como la humanidad. Son nuevas para nosotros, como dije, en nuestra generación. No las vimos venir, pero a lo largo de la historia, como dije, ya ha habido muchísimas pandemias, solamente mencioné las principales. En esta pandemia del COVID-19, que es curioso, ¿no? Porque realmente empezó en el 2019 y muchas personas me han dicho, ay, no, Mario, es que el año 2020 es el peor año. Pues es que empezó en el 2019. Y luego dicen, no, pues es que el año 2020 es el año de 2021 es el año de la vacuna. Y yo digo, no, la vacuna se encontró en el 2020. O sea que por ahí tenemos un poco retorcido este concepto con el 2020 como un año fatídico, pero sin embargo, pues el pobre también ha sido como víctima, digámoslo así, de la propia pandemia. Esta pandemia no es tan letal, curiosamente. Es decir, su letalidad más o menos en promedio es del 2%, a diferencia del 60% de la peste bubónica.
Ya hasta la fecha, al menos hasta el día de ayer, porque me di la tarea de actualizar las cifras, ya van 118 millones de contagios y 2.6 millones de muertes. Aquí la cuestión es que tiene dos vertientes. Una que es un virus respiratorio, por lo tanto, pues sí se contagia a través justamente de las vías respiratorias. Y otro que, a pesar de no ser tan mortal como otras pandemias que ya vimos en el pasado, es una pandemia que ha cambiado mucho nuestra forma de vida. Sí, hay buenas noticias también, donde pues es la primera vez en la historia de la humanidad que en 10 meses se encuentra una vacuna. Esto que parece muy tardado, ha sido un tiempo récord increíble para la ciencia encontrar no una, varias vacunas, donde cada una de ellas pues ataca de alguna manera a la propagación de este virus en particular. Entonces, hemos avanzado en esto. Sin embargo, aún así, una pandemia es una pandemia. Y tendríamos nosotros que tener de alguna manera, pues hoy ya es una realidad, ¿no? La madurez para enfrentarla y además también tener la conciencia de que las pandemias no son rápidas. Ya vimos que en el pasado pandemias de 2, de 4, de 7 años, pero anticipamos probablemente que con estas nuevas vacunas probablemente se acorte el tiempo de esta, pero ya llevamos un año con ella, es decir, ya como que somos bastante familiares con lo que ocurre alrededor de esta. Pero como dije, ¿por qué nos ha afectado tanto de alguna manera a los que se han visto mucho más afectados? Obviamente por las pérdidas. Pero debemos recordar algo. Las pandemias, es cierto que son un fenómeno biológico. Es cierto que nos contaminan, que nos contagian, que el cuerpo lo padece. Pero también las pandemias son un fenómeno social, porque como mencioné, afectan nuestra forma de vida. Y ahí es donde ya empieza a alterarnos. Más allá sí del contagio, más allá sí de la enfermedad o de la potencial muerte de un ser querido o incluso la amenaza para la propia vida, lo que nos pasa con lo que nos está pasando nos altera también. ¿Qué nos pasa? Como dije, son fenómeno social y nos producen fatiga. Como fenómeno social, la pandemia es una crisis que pone en jaque y acorrala nuestra forma de vivir. Lo hemos visto. Imagínense, qué estábamos haciendo en febrero, en enero del año 2020 o en diciembre del 2019 festejando las fiestas navideñas, decembrinas, con los seres queridos? ¿Y qué pasó después? Que llega el mes de marzo y que todo cambia de manera radical. Viene el confinamiento, hay un cambio en las relaciones, hay cambios en la forma de trabajar, hay cambios con los niños, en las escuelas, en las calles, en el transporte público, la manera de socializar, la manera de divertirnos. Y evidentemente una gran cantidad de pérdidas con todo esto, porque no solamente una pérdida, no solamente es la pérdida en sí misma, sino qué se pierde con lo que se pierde. ¿Qué se pierde cuando se deja de socializar? ¿Qué se pierde cuando se deja de ir a trabajar físicamente al lugar donde no solamente íbamos a trabajar? Sino antes compartíamos con otras personas el espacio físico, hablando, riendo, llegando a acuerdos, teniendo juntas, a veces aburridas, y ahora las personas dicen, ya quisiera regresar a una junta de las de veras, ya no estar en estos mundos virtuales. Sí, trae otras ganancias aparentes como esta comodidad de estar trabajando desde casa, que para muchos, muchas veces le dio un giro inesperado cuando empezó siendo comodidad y después se volvió como un aspecto más o menos invasivo. Las pérdidas que ocurren con una pandemia, las pérdidas que están ocurriendo con esta, evidentemente son pérdidas inesperadas. Como dije, diciembre, enero, febrero, no teníamos idea de lo que venía. Por lo tanto, empezaron a ocurrir cosas y empezó a modificarse nuestra forma de vida. Son pérdidas inesperadas, pérdidas aceleradas también, porque este cierre, este confinamiento fue más bien rápido, no nos dieron mucho tiempo de asimilar nada. Estas pérdidas también pueden darse múltiples y simultáneas. ¿A qué me refiero? Bueno, si alguien enfermó en casa, si lamentablemente alguien murió, pues ahí tenemos esto. No solamente hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que perdieron su negocio, hay personas que, como dije, la mayoría de nosotros perdió su forma de socializar. Y si a eso le agregamos enfermedad propia, la muerte de alguien, pues las pérdidas son múltiples. A veces son simultáneas, a veces pasa que perdí el trabajo, pero perdí a un ser querido, pero perdí la salud. Y como que la vida no se detiene a esperar que nos vayamos recomponiendo, si tenemos que abordar estas pérdidas conforme se van presentando. Una peculiaridad de las pérdidas de estas épocas es que las pérdidas de ahora a veces pueden ser solitarias. ¿Por qué solitarias? Justamente por el confinamiento, justamente por las restricciones sociales, que tienen un fin sanitario, evidentemente, pero que afectan a las personas.
donde las personas no pudieron estar, por ejemplo, acompañando en un hospital, donde personas queridas o cercanas no pudieron estar cerca de un velorio o un ritual funerario si alguien murió, o alguien simplemente no puede visitarme en mi cumpleaños, o no puede visitarme, no podemos visitar a la abuela en su cumpleaños, que probablemente para algunos sea el último si ya es mayor o está enferma, y no podemos visitar a los abuelos y a estas personas queridas. Entonces estas pérdidas se convierten en pérdidas solitarias porque carecen del elemento central que tiene toda elaboración de pérdidas, el apoyo, los vínculos con los nuestros, con las familias. Un tanto también estas pérdidas pueden venir de la mano de un desarraigo ritual y a veces espiritual, como cuando no podemos hacer nuestros ritos y rituales alrededor del fin de la vida. Misas, rezos, reuniones, ceremonias, rituales y ritos a los que estamos acostumbrados para despedir a nuestros muertos, el que no hayan podido hacerse, también nos deja con una especie de culpa, con una especie de deuda con ellos, porque no se hizo lo que se dijo que se iba a hacer o lo que se sabía que se tenía que hacer. Yo he sabido muchos casos recientes de pacientes míos o personas que me han contado, Mario, fíjate que murió mi mamá, pero antes de morir nos dijo que quería que la cremáramos o la enterráramos en la tumba que estaban sus padres y no se pudo hacer así porque pues las circunstancias nos impidieron ir hasta aquel cementerio del pueblo, de aquella ciudad lejana por las restricciones y tuvimos que cremarla y tenemos aquí sus cenizas, o no quería que la cremaran y la tuvimos que hacer, en fin, todo esto que se da alrededor de algo tan inesperado. Y obviamente esto tiene un impacto. Al ser tan rápido, al ser tan inesperado, al morir no solamente porque se empezó diciendo, ya ven cómo son estas cuestiones de noticias, cuando empezó en Italia este brote del coronavirus, donde morían muchas personas mayores, muchas personas ancianas, se pensaba que era una enfermedad que era mucho más letal para los ancianos. Y vamos, en general, si una persona tiene muchísima edad y además tiene algunos padecimientos, puede ser que cualquier enfermedad se le complique. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que no era del todo eso, que los más jóvenes no eran inmunes necesariamente a los efectos de esto. Entonces, como ya dije, fue inesperado, fue muy rápido todo, de pronto hay una sensación de realidad. Nos ha pasado, aún sin tener muertes cercanas, nos ha pasado que decimos, ¿cómo que ya llevamos un año en la pandemia? Pero es terrible porque puede que nos haya hecho muy lento a veces y a veces puede que se nos haya hecho muy rápido el paso del tiempo, ya un año en la pandemia. ¿No es esta sensación de irrealidad? De verdad tenemos un año en resguardo relativo en algunos países muy radical? Esta sensación también nos deja mucha impotencia, impotencia de no poder hacer, de no poder salir. Hemos visto personas a veces que ya quieren arrancarse el cubrebocas, salir como si nada, porque la frustración se hace presa de aquellas cosas que nos vemos limitados y quisiéramos cambiar rápidamente. Quisiéramos que esto ya terminara, quisiéramos volver a aquella normalidad que teníamos antes, de la cual nos ha dicho la ciencia, no sabemos bien a bien si vamos a regresar exactamente a aquella normalidad o tengamos que vivir más adelante, pues con algunos elementos que, más allá de que la vacuna nos proteja, de seguir cuidándonos, de seguir manteniéndonos con algunas medidas que ya nos irán dictando las autoridades sanitarias del mundo y de cada uno de los países donde estemos. Eso nos deja incertidumbre, incertidumbre de muchas maneras. Antes de cuánto va a durar, ahora de irán a servir las vacunas o cuándo me irá a tocar la vacuna y me irá a proteger aquella vacuna, por cuánto tiempo. Hay muchas preguntas que siguen en el aire con todo esto. Si a esto le agregamos que puede haber otras crisis concurrentes, por ejemplo, hay personas que ya tenían asuntos legales o asuntos médicos en curso cuando empezó la pandemia. Hay personas que han entrado en crisis de relaciones, por ejemplo, de relaciones de pareja. A partir de la pandemia se hicieron más notorias, pero probablemente ya venían de atrás arrastrándose y manteniendo ahí la relación como con hilos y ahora hizo crisis a partir de la sobreconvivencia que se dio con el confinamiento. Entonces, agreguémosle a la pandemia lo que cada uno de manera personal ya traía como elementos, más los que se van presentando, y eso también complica el trabajo, el manejo con estas pérdidas. Y por supuesto, como he dicho, culpas y culpables. Culpas y culpables porque no pude estar, porque no pude acompañar, porque no pude despedir, porque no pude hacer. Culpables porque es que si no la atendieron bien, si no le diagnosticaron a tiempo.
culpas y culpables de por qué no me di cuenta, por qué no corrí por el oxígeno antes, si hubiera ido, si hubiera sabido, si hubiera visto. Todo esto que ocurre alrededor de una pérdida, sobre todo cuando es tan definitiva como la de la muerte, pues va impactando en nuestras vidas. Esto es parte de lo que nos va pasando. Pero las culpas tienen que ver con algo que decía o dice uno de mis mentores, el profesor Robert Neymeyer de la Universidad de Memphis, especialista también en pérdidas. Y él dice de alguna manera que estas pérdidas no solamente son de lo físico, sino también de lo simbólico. Las pérdidas mueven nuestro sentido de que la vida es previsible. Esto de los hábitos, ya saben, donde, bueno, nos levantamos, nos bañamos, vamos a trabajar, desayunamos, vamos a trabajar, estamos en el colegio, en el trabajo, los niños, la escuela, regresamos, nos saludamos, nos reunimos, cenamos, el fin de semana salimos, todo eso previsible de pronto se movió y eso ya no es cuestiona. Pero más allá de eso también, esto que decía de las culpas tiene que ver con este sentido que creemos tener todos, de que es nuestro deber y obligación de algunos proteger o a los más jóvenes o a los más ancianos. Y cuando nos damos cuenta que ante una pandemia la protección que podemos dar es relativa, porque pues si no están vacunados o si no hay vacuna, por ejemplo, para los niños aún, si los más ancianos antes no existía la vacuna o si no la han puesto y el virus avanza a su propio ritmo, pues nos hace sentir impotentes, nos hace sentir como ineficaces de por qué no pude cuidar, por qué no pude cumplir con mi misión de proteger a los que se supone que tendría que proteger, es decir, a mis hijos y a mis seres queridos más ancianos, como dice el profesor Neymeyer. Entonces, todo eso nos deja bastante mal parados. Y también, como mencioné, pues además, ¿no? La vida cotidiana no se detiene a esperar a que la pandemia acabe. La pandemia no, la vida no dice, ay, como estás en pandemia, no te preocupes, ningún otro problema va a surgir. Tu trabajo, tu salud, tu forma de vida, la renta, el gas, todo, no hay ningún problema, todo está liquidado ya. No, la vida no se detiene así, ella continúa, la vida social también continúa y esto pues nos cuestiona mucho esto donde uno dice, a ver, quiero una tantita pausa, ¿no? Una tregua para poder resolver esto en lo que se resuelve aquello otro por lo que todos estamos pasando. Ahora, eso nos pasa, pero ¿qué nos pasa con lo que nos pasa? Miren, podemos hacer una comparación, una perspectiva y retrospectiva del año anterior, 2020, con este 2021. Diferentes elementos, ¿no? La incertidumbre, por ejemplo. La incertidumbre al inicio de la pandemia era muy alta, pero ahora no ha bajado tanto. Como dije, era muy alta de saber qué va a pasar con una pandemia. Nunca hemos tenido una. Ya llevamos un año con ella. Ahora la incertidumbre es cuándo va a acabar, qué vacuna va a funcionar, cuándo me la van a poner, cuántas dosis necesito y cuánto me va a durar el efecto. Entonces, esta incertidumbre, bueno, hoy sabemos más, pero también por saber más nos hacemos otro tipo de preguntas. El miedo, evidentemente, estando presente el miedo ha variado de las razones, pero probablemente no ha variado para muchos en su intensidad. Han variado las razones porque antes era el miedo de no me vaya yo a contagiar o no vaya a ocurrir esto que sea tan mortal o lo que haya venido para cada uno de lo que iba a venir. Pero hoy el miedo está porque, pues a pesar de que la vacuna se ve como en puerta, muchos de nosotros conocemos casos cercanos, a veces más cercanos, donde ya personas que conocíamos, ya no es el que me contaron que tuvo alguna vez el virus o que padeció aquel amigo lejano de una abuela que no veía, que murió del coronavirus, a personas ya mucho más cercanas que han tenido pérdidas tangibles porque son personas que quizá conocíamos. Y eso también nos provoca el miedo, porque ya ven que cuando viene una noticia que algo pasa del otro lado del mundo, donde quiera que estemos ubicados, lo sentimos como que es muy lejano. No así empezó la pandemia en una ciudad que antes quizá no conocíamos como Wuhan, y decíamos que por allá y uno decía, bueno, pues está muy lejana, pero se fue acercando. Y se fue acercando, no me refiero únicamente a los territorios de otro continente, se fue acercando a nuestras vidas también. Y evidentemente eso provoca miedo. Y eso provoca miedo y una resistencia. Al principio quizá fuimos muy cooperadores. ¿Se acuerdan las imágenes del año pasado, sobre todo de principios, mediados del 2020, donde las personas nos prestaban videos, donde personas en algunas ciudades, en algunos países,
para no sentirse tan presionadas por el confinamiento, cantaban en los balcones, se compartían cosas, aplaudían a los servicios de salud como héroes, y esa cooperación que tuvimos todos al inicio, de alguna manera se fue agotando porque pasó el tiempo y nos fuimos cansando, y las necesidades seguían existiendo, y las cosas no iban cambiando. Nuestra resistencia fue aumentando al paso del tiempo porque pues no queríamos estos cambios permanentes, temporales como quiera, ¿no? Temporales como quiera, de, ay, qué bueno, estoy en mi casa y no tengo que ir a trabajar, los niños no van a la escuela, organicemos aquí algo. Después al hartazgo de, a ver, un momento, yo ya no quiero, yo quiero regresar a mi vida normal. Los niños, ¿no? Que antes anhelaban tanto un día de asueto, un día de vacación, de que se suspendían clases por alguna razón, ah, pues qué felicidad, no hay clases. Hoy los niños ya se preguntan, ¿cuándo voy a regresar a la escuela? Aquellos que no abandonaron la escuela permanentemente, desafortunadamente. Entonces, esta resistencia, esta reactancia de no quiero ya seguir con esto, también nos ha mantenido en jaque. Nuestra adaptabilidad, por lo tanto, ha disminuido. Como dije, empezamos siendo más adaptables, pero de alguna manera, como ya vemos que ya viene la supuesta salida con la vacuna, pues ya queremos apresurarnos, ya, rápido, ya no me quiero adaptar, sino más bien quiero que ya termine. Mucha expectación, muchas expectativas. Todo esto hace que aumente la fatiga. La fatiga que el año pasado no era tan alta, en este 2021 se encuentra prácticamente a tope. Ya estamos cansados, ya estamos fastidiados, ya estamos aburridos, ya estamos esperando que nos den el banderazo de salida. Pero la fatiga viene de la mano de la baja adaptabilidad, de la alta resistencia y del paso del tiempo. Y en todo esto es donde hemos ido transitando, en una frase que se llama fatiga pandémica, que nos dice la OMS que existe, que la fatiga pandémica es algo que se presenta con todas las grandes crisis de salud, sobre todo cuando son prolongadas, y eso viene no solamente de la amenaza que representa en este caso el virus en sí mismo, sino viene también del cansancio, de las restricciones, de las medidas invasivas que se emplean para poder mitigar los efectos de esta propagación del virus, pero de nosotros depende otra parte. Está la resistencia a adaptarse, que es lo que justamente es uno de los elementos que alimenta a esta fatiga pandémica. Esta fatiga pandémica viene de la mano de todo lo que ya dije que ha habido, uso de cubrebocas, distanciamiento social, teletrabajo, los niños en casa, bueno, todo lo que nos mantiene, nos puede mantener abrumados de alguna manera. Y eso provoca una serie de síntomas, una serie de efectos que nos dice la OMS que ocurren, que bueno, básicamente es hartazgo, desmotivación, cansancio, falta de energía, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, irritabilidad, angustia, en fin. Pero hay dos elementos que quiero resaltar. Uno es el pensamiento constante de cuándo va a acabar esto. Y otro, que se reduce la percepción del riesgo. Cuando estamos cansados, cuando estamos hartos, decimos, ya hombre, ya no pasa tanto, ni me tengo que lavar tanto las manos, ni tengo que usar siempre el cubrebocas. Empezamos a pensar que el riesgo se hace distante a pesar de que conocemos casos cercanos. Es un fenómeno muy curioso. Ahora, no todos lo van a sufrir igual. ¿Por qué unos padecen más esto de la pandemia y otros menos? Bueno, la amenaza es la misma para todos, pero en estos componentes está la amenaza, los recursos personales y como efecto del diferencial, la indefensión del sufrimiento. Si vemos acá, bueno, nos damos cuenta que en la vida cotidiana siempre hay problemas por resolver, pagos que hacer, asuntos que tratar, hay una amenaza, pero nuestros recursos son grandes para ello. La indefensión y el sufrimiento no se hacen tan presentes, sin embargo, están. Cuando ocurren crisis, eventos estresantes, eventos, por ejemplo, enferma un ser querido o tengo un problema legal inusual, sí, la amenaza también aumenta, como vemos en estas barras centrales, pero también aumentan mis recursos. He hecho mano de recursos que normalmente no he hecho mano, y entonces la indefensión y el sufrimiento se hacen más grandes, pero no tampoco nos abruman. Pero con los eventos críticos, con los eventos como en este caso de la pandemia, pues la amenaza se vuelve más grande. No hay mucho que podamos hacer en la vida cotidiana porque no somos epidemiólogos ni podemos producir vacunas en casa. Y entonces, a la amenaza, al hacerse muy grande, hace sentir que nuestros recursos son pequeños, por lo tanto, indefensión y sufrimiento se hacen mucho mayores en nuestras vidas. Lo que quiero decir con esto es que las personas que sufren más estas pandemias
no es que padezcan menos lo que todos padecemos, sino que son personas que de alguna manera activan más sus recursos internos, activan más sus recursos personales, que es justamente lo que nos lleva al tercer bloque, al tercer elemento, en el qué hacer. Ya que no podemos reducir la amenaza, insisto, porque la pandemia está ahí y las vacunas irán siendo cargo del otro, ¿por qué no buscar incrementar nuestros recursos? Y nuestros recursos, claro, a través de la resiliencia y algunas estrategias. ¿Qué es la resiliencia? Porque de eso se trata esto. Nada más que tenía que dar este marco de referencia para saber por qué tenemos que ser resilientes y ya vimos que no es por poca cosa. La resiliencia es una palabra que se ha adaptado, digámoslo así, al mundo de la psicología. Y nos dice que es la capacidad que tenemos de recuperarnos de la adversidad y la capacidad que tenemos de adaptarnos a circunstancias cambiantes. A mí me gusta mucho la analogía de las palmeras, porque las palmeras regularmente crecen, la mayoría de ellas, cerca de las costas, donde a veces vienen vientos huracanados. Las palmeras son árboles de tronco fibroso, es decir, no son como leña, no se puede hacer leña de las palmeras como con un roble, un encino o un pino. Pero esta peculiaridad de ser árboles fibrosos hace que sean flexibles. Y entonces cuando viene un huracán, la palmera se dobla, pero no se quiebra. Se dobla y se adapta a los vientos. Sí, acaba despeinada, efectivamente, a lo mejor sin cocos o sin dátiles para el caso, pero vuelve a enderezarse. Y a veces, si los vientos son muy persistentes, crece un tanto desviada, crece un tanto combada, curvada por ahí en algunos aspectos, en algunos momentos, pero sigue existiendo. Porque la palmera es como si supiera que tiene que sobrevivir hoy porque seguramente habrá un mañana. Y de eso podemos definir en un momento dado esta resiliencia, esta capacidad de ser flexibles y adaptarnos, y obviamente a través de los componentes que la resiliencia puede tener en nuestras vidas. ¿Cuáles son estos componentes? Tenemos la confianza, la adaptabilidad, la positividad, la perspectiva, el dominio y la fortaleza. En la confianza, confiar en ti, confiar en que te puedes hacer cargo de la parte que te toca. Por ejemplo, cuidarte, usar el cubrebocas, el lavado de manos, cuidar a los tuyos relativamente. Confiar en los otros también. Confiar en que aquellas personas también hacen lo necesario para cuidarse y cuando no es así, bueno, poner el acento y decir, por favor, le pido que use el cubrebocas, le pido que mantenga la distancia necesaria. Y también confiar en la vida. ¿Por qué confiar en la vida? Porque, como ya mencioné al principio, hemos vivido muchas otras pandemias devastadoras, y aquí seguimos. Y sabemos que la vida misma no tiene la intención de extinguirnos ni de acabar con nosotros. Simplemente que estas cosas se presentan cada cierto tiempo y a nosotros nos correspondió vivir una época de estas. La adaptabilidad como segundo factor de la resiliencia. Estar abiertos. Hay personas que dicen, es que no lo puedo creer. Bueno, aunque no lo puedas creer, existe y es real, la pandemia está aquí. Esta apertura para darnos cuenta y aceptar la realidad nos permite tomar medidas. Si no aceptamos que la pandemia es real, seguramente querremos vivir como si nada estuviera pasando. Luego viene la flexibilidad. La flexibilidad, justo como dije, para adaptarnos a nuevas circunstancias, a circunstancias cambiantes y aún a medidas que pueden ser no muy agradables. Esto nos lleva también al reacomodo, es decir, vamos reacomodando nuestras formas, nuestros hábitos, nos vamos reacomodando nuestra forma de trabajo, nuestra forma de convivencia en reuniones virtuales, cumpleaños virtuales, fiestas virtuales, porque eso es lo posible. Y mantener en todo caso, como tercer elemento, esta positividad con un optimismo racional. No es el optimismo que dice, no hombre, no pasa nada. No, es el optimismo que dice, vamos a cuidarnos, que si nos cuidamos es más probable que estemos bien. Es encontrar opciones y alternativas. No podemos volver a lo de antes, al menos no por el momento. ¿Qué cosas podemos echar mano que antes no para poder cubrir aquello que nos está afectando? ¿Qué podemos hacer si no podemos asistir, por ejemplo, a un funeral? Si no podemos asistir, por ejemplo, a un ritual o a un rito compartido religioso o espiritual con alguien que ha perdido un ser querido, bueno, lo haremos de la manera que sea posible porque vamos a encontrar opciones y si las opciones que tenemos no funcionan, es decir, si el plan A, B y C no funcionan, bueno, entonces busquemos la alternativa número 3 o la alternativa número 7, por así decirlo. Mantener
En resiliencia es fundamental mantener una perspectiva, es dimensionar lo que nos está pasando. Sí, como nos está pasando a nosotros, evidentemente puede ser lo peor que nos haya pasado. Y sin embargo, en términos de las pandemias, esta no es ni de las más mortales que hay, ni de la más alta mortalidad, ni de las más catastróficas que hemos vivido, donde se han visto diezmados hasta 60 o 90% de las poblaciones de un lugar. Es la perspectiva, la aceptación de que esto que está pasando no es personal, que la pandemia regularmente, pues sabemos, no es un castigo de algo o de alguien, es una circunstancia biológica que afecta a las personas desde el punto de vista social. Mantener esta perspectiva porque algunos empiezan a decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a los míos? ¿Por qué a otros no? Es decir, personalizar el tema de la pandemia nos hace sufrir más porque incrementa nuestra indefensión, incrementa esta baja de recursos que a veces tenemos. El penúltimo elemento es el dominio. No podemos dominar al virus, no podemos dominar todavía lo que está ocurriendo, pero sí podemos entrar al dominio. El dominio no es el sometimiento, el dominio es el manejo magistral. Podemos manejar nuestra mentalidad, podemos mantenernos en una mentalidad de crecimiento, de decir, bueno, quizá hoy las situaciones económicas o familiares no son las óptimas, pero habrá momentos de recuperarse, habrá momentos de recuperar esta cercanía y estas reuniones de la manera que sea posible, aunque hoy todavía no se pueda hacer. Muchas personas perdieron metas. Bueno, podrán redefinirse esas metas, podrán replantearse o reestructurarse o crear unas metas nuevas si las pasadas ya no son posibles por alguna razón. Es mantenerse en el fluir de la vida, porque como dije, como la vida no para, como la vida no se detiene, pues más nos vale entrar en este dominio de ir fluyendo con ella. Y finalmente el elemento fortaleza, la perseverancia. La perseverancia para mantenernos con este optimismo racional, la perseverancia para mantenernos con apertura y flexibilidad, a pesar del cansancio y del agotamiento que muchos ya están sintiendo con el efecto largo de esta situación crítica. Mantenernos arraigados a los valores, mantener una estructura de apoyo con los nuestros, con la familia, con los amigos, con las personas cercanas y lejos de contagiar o contaminar con el ya vamos a mandar todo muy lejos, mejor contagiar con la idea de sigámonos cuidando, sigamos con algunas precauciones. Estos elementos de la resiliencia serían fundamentales para poder seguir transitando por esto que sigue transitando. Y además, otros elementos que podemos usar para fortalecer la resiliencia es la curiosidad. Hay personas que me han dicho, Mario, la pandemia es una catástrofe. Yo les digo, mira, no lo sé, pero ya lo averiguaremos. La curiosidad de ver, caray, no hubiéramos pensado vivir en una época de pandemia, probablemente no lo hubiéramos elegido como una experiencia, pero ya que estamos aquí, es muy interesante ver todo el comportamiento social, político, médico, clínico, biológico que ocurre alrededor de una pandemia. Esta curiosidad de qué podemos aprender de nosotros dentro de una circunstancia así, de nuestras reacciones, de nuestros miedos, de nuestras expectativas en un momento dado. Obviamente, un elemento que es también central, el sentido del humor. Las personas, entiendo que habiendo perdido seres queridos, esto que digo puede parecerles muy distante. Y sin embargo, el sentido del humor es un elemento que nos dice la psicología positiva, es una fortaleza del carácter que nos ayuda precisamente a momentos de adversidad. El sentido del humor no quiere decir hacer burla ni de pérdidas, ni de muertes, ni mucho menos. Es tener la capacidad de mirar lo que nos pasa a veces como una paradoja que en nuestras propias vidas puede parecer tan irónica que acabemos un poco riendo dentro de la tragedia, incluso de nosotros mismos. Y por supuesto, la empatía como un elemento central, porque probablemente a nosotros no nos ha ido tan mal, pero hay personas que sí han sufrido mucho. Y aunque no estemos en sus zapatos, sí podemos imaginar que puede sentirse el peor día de la vida de alguien cuando recordemos el peor día de la vida que hemos tenido nosotros. Así es como la empatía puede alcanzarse. Y estos tres elementos también ayudan a que la resiliencia se haga presente no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de los que nos rodean. Y también algunas estrategias. Vamos a ver algunas estrategias de las que podemos echar mano para fortalecer esta resiliencia, pero también para de alguna manera incrementar nuestros recursos internos para hacer frente al resto de lo que esté por venir
que no sabemos exactamente qué, pero podemos pensar que hay una visión optimista del futuro. ¿Qué podemos usar? Miren, lo primero es, a veces la mente tiene ideas bastante extrañas. A veces la mente dice, oye, ¿ya supiste que la vacuna no sirve? Que esto es un complot universal, que el coronavirus fue creado en un laboratorio, es un complot extraterrestre para dominar nuestras mentes, en fin, todo lo que se ha dicho. Y a veces se nos olvida aplicar una prueba de realidad. A ver, decirle a la propia mente o a otra persona, ¿cómo sabes eso? No, es que dicen. Bueno, ¿quién dice? No, pues es que todo mundo dice. Tampoco todo mundo dice, yo no digo eso. Aplicar una prueba de realidad es cuando nuestra mente vuela y corre en torrentes de información o desinformación. Es poder frenarle y decirle, a ver, ¿en qué basas la información? ¿En un rumor? ¿En un tabloide? ¿En una publicación en una red social que posiblemente no tenga ningún fundamento? A veces nos inquietamos de más cuando dejamos que la mente corra tras estas desinformaciones. Entonces, una buena herramienta es detenernos y preguntar, a ver, ¿cómo sabes eso? Aún así, la mente insiste y quiere saber, porque a la mente le gusta saber. De hecho, la mente ha evolucionado de una manera muy particular. Cuando la mente no sabe algo y hay un hueco, la mente no se puede quedar con bueno, no sé, particularmente si estamos en una época complicada, en tiempos inciertos. Entonces, para protegernos, la mente evolucionó de la siguiente manera. Cuando algo no sabemos, automáticamente lo cataloga la mente como algo potencialmente dañino. Por ejemplo, vamos caminando por una calle oscura, una calle solitaria en la noche, ¿no? Nosotros solos, y de pronto escuchamos pasos atrás. Podemos escuchar los pasos y seguir caminando pensando que es una persona que va caminando. Aceleramos un poco el paso y la persona de atrás acelera un poco el paso. Disminuimos la marcha y la persona de atrás también disminuye la marcha. Es muy difícil que alguien piense, seguramente es un amigo que me viene siguiendo para darme una sorpresa. No, lo que la mente nos dice, cuidado, porque ahí hay pasos, no sabes de quién son, pero qué tal que sea una persona que te quiere afectar, qué tal que es una persona que te quiere causar un daño. Y rápidamente el corazón empieza a latir, porque la mente, como no sabe y quiere saber, para protegernos, llena esos huecos con información que puede ponernos a salvo, aunque no tenga ninguna evidencia para ello. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues sí, que a veces la mente vuela. Y al volar la mente, lo que podemos hacer es usar una herramienta que a mí me parece muy efectiva, muy poderosa y muy simple de usar. Es algo que yo llamo el no sé, pero. ¿A qué me refiero con el no sé, pero? Bien, el no sé, pero viene de la mano de poder decir a la mente o inclusive a otras personas, pues hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí. A mí me han hecho muchas preguntas durante esta pandemia en diferentes formas, en diferentes medios. Por ejemplo, personas, pacientes me han dicho, oye Mario, ¿me iré a contagiar de COVID? Yo les digo, mira, no sé, pero mientras, ¿por qué no te cuidas? O la mente te puede decir en un momento dado, me voy a quedar sin trabajo. Y tú le puedes responder a la mente, mira, no sé, pero mientras voy a hacer lo que me toca y si sucede, pues voy a buscar otro. La mente te puede decir, oye, se irán a acabar tus ahorros. Y tú le puedes decir, no lo sé, pero voy a tratar de dosificar mis gastos mientras tanto. O la mente o alguien te puede decir, oye, volveremos a la vieja normalidad. Y tú puedes responder, mira, no lo sé, pero mientras vamos adaptándonos a esta, porque eso es lo que hay. Entonces, esta estructura del no sé pero, de alguna manera el pero, lo que viene después del pero, le va a ofrecer a la mente una alternativa razonable para evitar que la llene con pensamientos evidentemente catastrofistas en un momento dado. Entonces, es una herramienta que podemos usar en cualquier momento, sobre todo cuando nuestra mente vuela, cuando nuestra mente va atrás de aquellas desinformaciones o esos rumores, o cuando incluso nos topamos con personas que pudieran parecernos un tanto pesimistas con esto, el no sé, pero ya lo averiguaremos. Esa es una buena manera de manejar, una buena herramienta desde mi perspectiva. Otra herramienta que es más bien una sugerencia. Dejemos de mirar la hora. Ya sé que todos queremos que acabe la pandemia. Y no tiene nada de malo
desear que ya acabe. Lo que no ayuda es vivir deseando que ya acabe. Todos los días levantarse, correr a ver las noticias, a ver cuándo aparece el titular en los periódicos que diga el coronavirus está vencido. Eso todavía va a tardar un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero ya lo averiguaremos. Pero parece ser que no será mañana ni la próxima semana. Entonces, estar mirando constantemente la hora, a ver a qué hora se acaba la pandemia, lo único que hace es que produce más ansiedad y acelera este proceso de la fatiga pandémica que ya vimos todos los efectos que ocasiona en las personas. Otro elemento a evitar, en este caso a evitar, es evitar el famoso doom scrolling. Esta búsqueda de información compulsiva, ya ven que ahora es muy fácil a través de los teléfonos celulares, con un dedo estar pasando y pasando, o viendo videos de noticias que muchos, como dije, no tienen sustento científico, o no tienen sustento médico, o ni siquiera de sentido común en algún momento, y eso también hace que nos pongamos inquietos. Entonces, no digo que no nos informemos, lo que digo es que hay que cuidar las fuentes de información y además usar el pensamiento crítico para poder darnos cuenta que si una noticia parece demasiado sensacionalista, es que probablemente es demasiado sensacionalista. Pero cuando contrastamos una fuente de información con otra y con otra y con otra más, nos daremos cuenta si hay un sustento o no en aquello que acabo de leer, porque si no, esto me provoca mucho más ansiedad. Y después, en el caso de las pérdidas, en particular con las pérdidas, tendríamos que buscar adaptar nuestros ritos y rituales. Hay muchas cosas que no se pudieron hacer. Pensemos que sí podemos hacer provisionalmente. A lo mejor no se pudo hacer el funeral o el acompañamiento como se hubiera querido. Bueno, hagamos lo posible. Hagamos lo que nos sea posible, como nos sea posible, que ya buscaremos la manera más adelante, cuando sea posible, de hacer las cosas como hubiéramos querido hacerlas en su momento. Busquemos de alguna manera hacer algunos de estos rituales con alguien, aún a la distancia, aún a través de una pantalla. A mí me han dicho, no, Mario, es que a través de la pantalla no es igual. Y yo les digo, claro que no es igual, por supuesto que no es igual, pero es lo que se puede, es lo que podemos hacer. Y no renunciemos a lo que se puede hacer porque hay algo que no se puede hacer. Mantengámonos de esa es la adaptabilidad, el encontrar las maneras de poder hacer lo que se puede para obtener un resultado parecido en lo que podemos hacer algo que se complemente o que complete aquello que no pudimos hacer en un momento dado. Como decía el profesor Arnold van Gennep, un etnólogo, que los ritos de paso se componen de 3 elementos, que es despedir a aquello que se ha marchado, a dejarlo que cruce el umbral que divide el mundo cotidiano del mundo espiritual, del mundo distinto, del mundo cambiante, y luego permitir que regrese a nosotros para darle la bienvenida y volverlo a integrar en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es cuando le damos la despedida a un ser querido cuando ha muerto a través de un ritual funerario. Lo despedimos, nos quedamos muy tristes y sin embargo al mismo tiempo, una vez que cruza, digámoslo así, ese umbral de esta vida a lo que haya posteriormente, de alguna manera también le damos la bienvenida porque regresa en una presencia no física, es decir, su recuerdo, su espíritu, lo que cada uno conciba como posible después de la vida, así sea su recuerdo, se queda con nosotros. Es decir, le doy la despedida a la persona, le doy la bienvenida a su recuerdo. En otro ejemplo, le doy la despedida a aquella forma de trabajar que tuve, le doy la bienvenida a la nueva forma de trabajar que está llegando. Le doy la despedida a mi vieja normalidad y le doy la bienvenida a la nueva normalidad. Y así, sin quererlo, todos los días hacemos pequeños ritos de paso que de alguna manera nos ayudan a elaborar estas pérdidas, nos ayudan a que se resulten ser un tanto menos dolorosas. Pero por supuesto, después de la pérdida viene el duelo. El duelo, que es el proceso natural y reactivo que ocurre después de las pérdidas. Es un proceso donde predomina la tristeza, es un proceso donde justamente nos lleva hacia el interior, hacia la reflexión, y eso es lo que va a promover que nos adaptemos. El poder desacelerar un tanto con el duelo nos permite tener una perspectiva que no tenemos cuando estamos en ansiedad
corriendo de un lado para otro, tratando de mitigar la emergencia que probablemente, una vez que ocurrió una pérdida importante, pues no hay emergencia ya que mitigar, sino lo que hay que hacer es irse adaptando a esta nueva realidad. Como dije, predomina la tristeza en el duelo, su función es la de ayudar a adaptarnos, y el duelo no es eterno, no debería serlo. Es autolimitado en el tiempo. Para cada uno puede ser diferente y depende mucho de acuerdo a nuestra capacidad de adaptación. Como la finalidad del duelo es que nos adaptemos a vivir con la ausencia de lo que ya no está y nos adaptemos a recibir la presencia de aquello que llega a nuestras vidas después de la pérdida, bueno, en lo que tardemos en adaptarnos es lo que tardará el duelo. Hay personas que lamentablemente nunca se adaptan porque ponen mucha resistencia, porque quieren regresar a lo de antes o que vuelva a aquel ser querido que ha muerto, lo cual es imposible, al menos de la manera en que se fue. No va a volver, puede regresar, como dije, a la manera de un recuerdo, a la manera de una presencia simbólica, de una presencia constante, espiritual, energética, como cada uno lo conciba. El duelo puede complicarse también cuando las pérdidas son múltiples y simultáneas. Lamentablemente hemos conocido casos de personas que no es que haya muerto un ser querido durante la pandemia, es que han muerto varios seres queridos. Y no todos han muerto de coronavirus. Eso también se vuelve un elemento a ver. Parece ser que cualquiera que muere en esta época tiene que ser de coronavirus, pero no. Como dije, la vida no se detiene. Y además de lo que han muerto por coronavirus, hay personas que han muerto por otras razones muy distintas al coronavirus. Cuando se presentan todas estas pérdidas de manera simultánea, bueno, el duelo de alguna manera también se complica. ¿Qué podemos hacer con el tema del duelo? Quizá seguir los pasos que nos marca el doctor William Gordon, también un experto en el tema, que nos dice que hay 4 tareas que podemos hacer para poder transitar por el duelo de manera un poco menos dolorosa. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Yo recuerdo a finales del año pasado a una paciente que me dijo, Mario, me niego a aceptar esta cosa de la pandemia. No la acepto, no la acepto y voy a declarar al 2020 como un año borrado de mi vida. Así, a ese nivel, voy a borrar el 2020 de mi vida porque no acepto la pandemia. Yo la miré y le dije, mira, da lo mismo que la aceptes o no. La pandemia no depende de tu aceptación. La pandemia sigue. ¿Y cómo vas a borrar un año de tu vida? ¿Cómo borras el 2020 de tu vida? ¿Cómo se hace eso? Y vamos a pensar que lo consiguiera. Imagínense ustedes que tienen un libro que tiene, no sé, 30, 40 capítulos, y empiezan a leer el libro y van siguiendo la trama del libro, y de pronto se topan con que el capítulo 20 está arrancado, y entonces pasan del capítulo 19 al capítulo 21 sin saber cómo llegaron a lo que llegaron en el 21 y cómo salieron de lo del 19 porque el 20 está arrancado. ¿Cómo le podríamos arrancar a nuestra vida algo que forma parte de la historia de nuestra vida? Entonces, aceptar la realidad no es estar de acuerdo con ella ni festejarla necesariamente. Es aceptar la realidad de la pérdida. Las cosas están cambiando, las cosas han cambiado. Lo aceptemos o no. Como dije, ni la pandemia ni la vida misma depende de nuestra aceptación para transitar. La segunda tarea es expresar lo que estamos sintiendo. Sí, estoy enojado. Sí, estoy triste. Sí, estoy preocupado. Sí, estoy temeroso en un momento dado. Poder decirlo en lugar de hacernos los fuertes. ¿Cuántas personas también hemos conocido que nos dicen, no, hombre, esto de la pandemia no es nada, es un mito, las personas exageran, porque ellas mismas, o una de dos, o de verdad son ignorantes de lo que ocurre, que sería poco probable, o tienen tanto miedo de aceptar la realidad que no se permite ni siquiera expresar lo que están sintiendo. La tercera tarea es justamente lo que nos decía la resiliencia. Qué curioso que volvemos a encontrar la misma palabra. La encontramos con el síndrome de fatiga pandémica de la OMS. Un remedio es adaptarse. La encontramos en los elementos de la resiliencia y las encontramos hoy en las 4 tareas del duelo de William Gordon. Adaptarse. ¿A qué? A un mundo distinto. A un mundo donde hay muchas cosas que ya no van a estar, algunas no van a volver, y a un mundo donde no estamos tan habituados como estábamos anteriormente a cómo vivíamos de lunes a viernes los fines de semana y se repetía otra vez el ciclo de hábitos y costumbres. Esta adaptación es fundamental. Abrirse a, bueno, aquello ya no es,
Vamos a ver qué será. ¿Se acuerdan? La despedida de lo que ya se fue, la bienvenida a lo que está llegando. Y finalmente, el último paso, la última tarea, es recolocar. ¿Recolocar qué? Recolocar a lo ausente de un lugar físico a un lugar simbólico. Sí, ya no está mi ser querido, ya no está mi trabajo, ya no está aquello que perdí, pero sigue estando en mi corazón, sigue estando en mis recuerdos, sigue estando en mi gratitud. Y también recolocarnos nosotros en otro lugar distinto. Si hoy nos hemos convertido en el eje familiar, o si nos hemos convertido en personas que tuvieron que reinventarse y adaptarse económica, laboral, socialmente a raíz de la pandemia, también nos vamos a recolocar en este nuevo espacio, en este nuevo mundo que es diferente al que teníamos de alguna manera. Y termino citando también a uno de mis mentores, a uno de mis profesores, el doctor George Bonanno de la Universidad de Columbia, cuando él nos dice, todo esto tampoco tendría por qué ser tan catastrófico a pesar de las catástrofes personales. Él nos decía que la gente en estas circunstancias debería esperar fluctuar, porque así ocurren las pérdidas, fluctuar entre el duelo, la pérdida, la tristeza y momentos de esperanza, momentos de visión de futuro, momentos de flexibilidad e incluso de felicidad. Las personas que mejor les va con estos procesos son los que suelen estar entre estos dos estados, a momentos tristes, a momentos más esperanzados, a momentos un tanto resistentes y a momentos un poco más adaptados. Y termina diciendo el doctor Bonanno, está bien permitirse distraerse y entretenerse e incluso reír, incluso tener esperanza, a pesar de que el futuro pueda no verse tan consistente en un momento dado. Estos son los elementos de la resiliencia. Esto es lo que nos está pasando con lo que nos está pasando. Y sin embargo, no habrá de ser lo que acabe con nuestras vidas, porque esta es la resiliencia en tiempos inciertos. Muchas gracias a todos por escucharme. Ay, muchísimas gracias, Mario, qué bárbaro. La verdad es que la información está muy completa, tu presentación y tu plática cubre desde la raíz de lo que estamos viviendo hasta cuáles son las maneras que podemos, pues, poner en acción nuestra resiliencia y cuáles son las herramientas que tú nos pones sobre la mesa y de veras que yo creo que nos van a servir muchísimo a toda la audiencia porque definitivamente todos la hemos vivido de una manera distinta, hemos tenido diferentes situaciones que nos han afectado en esta pandemia y bueno, pues le dejo a la audiencia esta presentación tan completa, de veras que me dejaste así, pues ahora qué le pregunto, porque todo está muy completo. Y lo único que quisiera yo preguntarte así rápidamente es, ¿cómo abordamos este tema de la resiliencia con los niños y los adolescentes? ¿De la misma manera? Y mira, con los niños somos siempre ejemplo. Dicen que los niños aprenden más de lo que ven, de lo que se les dice. Pero estudios recientes nos han dicho que son muy atentos al auditivo, están muy atentos a lo que decimos también, a la manera que tenemos de abordar. Y si oyen que todo el día decimos, o gran parte del día, no puede ser, no lo acepto, esto es una porquería, seguramente ellos lo van a empezar a vivir así. Sí, tampoco que nos oigan fingir, ay, la vida es color de rosa. No, yo digo que los niños deberían oír, y los jóvenes también de nosotros, los adultos, palabras como, mira, estoy preocupado, estoy triste, pero vamos a buscar la manera de salir adelante. Pero estamos juntos. ¿Qué se les ocurre? Hagamos propuestas. No decir, a ver, ya sé lo que vamos a hacer el fin de semana ahora para entretenernos. No, ¿qué proponemos todos? Y a veces también reconocer que a veces queremos un poquito de distancia y que eso es normal. El querer distancia a veces, que el sentirnos cansados con esta fatiga pandémica, no es síntoma de que ya no nos queremos, sino de que también necesitamos espacios individuales, porque hoy con la sobreconvivencia nos están teniendo. El ejemplo es fundamental, lo que se hace, lo que se dice, pero también con los jóvenes y los niños, cómo los escuchamos también, porque seguramente tienen propuestas bien interesantes, porque ellos miran las cosas desde una perspectiva distinta. Claro, entonces tú nos recomiendas que todos debemos de desahogar estos nudos emocionales que cargamos todos los días y más en estas épocas tan inciertas y tan distintas a las que estábamos acostumbrados
¿Y en qué momento tú nos recomiendas acudir a un experto? Porque digo, yo creo que puedes acudir a un experto, a un amigo, a un familiar o inclusive escribir tus emociones. Pero ¿cuándo es bien importante que acudamos a un experto en el tema? Mira, hay varios elementos. Cuando siento que no estoy pudiendo con lo que siento, cuando siento que las emociones alteran, por ejemplo, mis rutinas de sueño, cuando siento que la preocupación rebasa, cuando me siento agobiado, ese es un buen momento. Pero también es escuchar a los demás, porque a veces uno siente que está en un dominio perfecto de todo y los demás dicen, oye, no, es que andas irritable, es que andas ausente, es que te veo, me preocupa que has bajado de peso, que no comes o que comes de más o que explotas con los niños rápidamente. Entonces, también escuchar a los demás, porque cuando nuestras conductas alteran aquello con lo que convivimos, también puede ser un signo. Pero sobre todo, aquí hay un elemento fundamental. Siempre ayuda a comparar cómo era yo antes a cómo soy ahora en este momento que estoy pasando esto. Es decir, si yo ya era una persona callada que difícilmente sostenía conversaciones largas porque soy más de introspección, bueno, es normal que durante la pandemia, si sigo igual de callado, no fue un efecto de la pandemia. Pero si antes era yo, como se decía, un cascabel, platicaba con todo mundo, socializaba, apoyaba, y hoy me mantengo callado, solo, recluido, ahí hay un signo de alarma. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ven? ¿Y cómo ha cambiado tu comportamiento? Si alguna de esas tres cosas, particularmente si son las tres, te das cuenta que se ha modificado, es momento de buscar ayuda. Muy bien, pues caray, se nos fue la hora, pero rapidísimo, como 5 minutos, la verdad, y lo hemos disfrutado mucho. Creo que todos nos vamos con tips buenísimos, con información muy puntual de cómo comprender las emociones, todo lo que estamos viviendo. Y de veras, Mario, te agradecemos tu tiempo, tu generosidad y obviamente tu expertise, porque compartir todo tu expertise con nosotros en esta hora creo que va a ser de mucho beneficio para nuestra audiencia, para nosotros, para toda la familia de la American Society. Y bueno, espero que esta no sea la última vez que nos veamos en una presentación tuya sobre Viernes de Salud. Manténnos informados sobre los libros, todo lo que haces, porque siempre te estás actualizando y sería un placer volverte a invitar a que nos compartas tus avances en los estudios de todas estas situaciones emocionales que estamos viviendo y compartas con nosotros también tu material. Muchas gracias, Patty, y muchas gracias, por supuesto, una vez más a The American Society por invitarme a estar con ustedes. Será un placer volver a estar, pero sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto y que nos seguirán viendo a través de esta grabación. Muchas gracias a todos, que todos estemos sanos, que todos estemos bien. Igualmente, mucha salud y muchísimas gracias. Y gracias a la audiencia por habernos acompañado nuevamente en nuestro Viernes de Salud con la American Society de México. Y bueno, me voy con una pequeña reflexión que es: confía en ti, sé resiliente y clarifica tus propósitos. Ponte creativo, ponte positivo y si estás en duelo, afróntalo y encuentra las herramientas para salir adelante. Muchísimas gracias y bonito fin de semana, bonito puente.